Vamos a estudiar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque vi la visión y es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Padre Dios, Jehová, que estás en lo alto, en la inmensidad en el cielo, Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana por la vida que nos das. Lávanos con tu sangre de la cabeza a los pies y envíanos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, paséate tú en este lugar y enseña tu palabra. Usa esta sierva tuya no es nada ni es nadie, es un gusano, Señor. Y no hombre, ni siquiera hombre, porque es mujer. Usa la mente, los ojos, el hablar, el actuar de tu sierva, para que todo que ella diga seas tú y no ella. Tenemos hambre y tenemos sed de ti. Destruye la obra infructuosa de la oscuridad y de las tinieblas. Sangre de Cristo, cubre este lugar. Sangre de Cristo, cubre este lugar. Ayúdanos, Jehová, esta mañana a volver a la casa, a los que escuchan el audio, a regresar a su actividad diferente de cómo hemos venido.
que ocurra un milagro creativo, un milagro salvador. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Dice la santa palabra de Dios acá en el libro de Daniel, en el capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Jesús está a la puerta, nuestro corazón se regocija en su venida. No hay nada que anhele más cada cristiano que la venida de Jesús. Deseamos que Jesús venga para irnos a vivir con Él, a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero mientras Jesús viene, nos hará un trabajo que hacer, y es alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero no podemos ser santos si no le conocemos, no le podemos conocer si no le buscamos. La Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Aún puedo buscar a Dios, aún lo puedo llamar, aún lo puedo conocer, aún me puedo salvar. Cuando venimos al libro de Daniel, recordamos que este es un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel es muy amado, como dice la palabra, por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Daniel es un hombre como pocos, que su base y su razón de ser es Dios, y su único sentido de vida es Dios. Y de la historia que nos muestra la Biblia, sabemos que es de los que traen de Babilonia, lo hacen caminar como llevado esclavo, más o menos 1500 kilómetros, un espacio muy grande, como estar caminando continuamente un mes. Eso haría que cualquiera debilitara su fe, y antes de salir del lugar de donde él sale, le destruyen todo, ¿no? Destruyen a Jerusalén, el templo, el Dios en el que él cree, no los guarda, sino que los entrega a los enemigos. Así que Daniel puede ir con el ánimo hasta el piso, derrotado, pero no acontece así. De Dios recibimos lo bueno y lo difícil, de Dios recibimos lo que Él nos da, porque sabemos que Él es sabio y entendido. Y el hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y Dios quiere es que nuestra alma termine en la patria celestial, así que para hacernos llegar a esa patria celestial, quizás tenga que hacernos pasar por mucho dolor, porque la Biblia dice que el que ha sufrido ha roto con el pecado. Cuando hablamos de sufrir y de dolor, siempre tenemos que pensar en varias cosas. Y la primera es que el sufrimiento tiene muchas caras. Este es un tiempo final y el pecado del hombre lo ha llevado al sufrimiento. La misma Biblia es muy clara en decir que la paga del pecado es muerte. Pero antes del pecado, antes de la muerte, viene el sufrimiento por el pecado. La paga del pecado es muerte. En la historia de la Biblia vemos a Adán y Eva sufrir, pero no sufren como algo para salvación, sino como consecuencia de su pecado. Son echados del paraíso y luego tienen unos hijos que hacen un acto tremendo, y es que el uno mata al otro. Luego les nace otro hijo, pero la vida de Adán y Eva es dura, es sufrida, pero no es una vida de salvación, no es la obra de Dios para fortalecer a alguien para llevarlo al cielo, sino la paga del pecado y la maldad. Entonces el sufrimiento tiene varias caras, y cuando hemos sufrido como paga nuestra propia maldad y nuestra impiedad, la actitud de nuestro corazón a veces se endurece y se llena de soberbia y altivez, y en cambio de humillarnos ante Jehová, porque el sufrimiento que tenemos es la paga de nuestro pecado, nos rebelamos contra Dios o tergiversamos la palabra. Incluso en ese tergiversar lo que nos está pasando, la Biblia dice que se amontonan maestros que les dicen lo que quieren oír. Entonces lo oyes a través de una prédica, de un libro, de algo, que estás pasando por un sufrimiento,
porque Dios te está formando como a Job, y lejos estás tú de ser Job, un hombre conforme al corazón de Dios. Es el sufrimiento, que es la paga del pecado, como todo en la Biblia, tiene una salida de gracia, que no es algo que nos merezcamos, pero que Dios en su amor y su misericordia nos tiene gracia, pero solo a través del humillarme y reconocer que lo que yo tengo es la paga de mi pecado. Mucha gente afuera es tratada duramente. Hace poquito un señor venía por la 80 en este mismo Bogotá, por los puentes, y atropelló una indígena y se botaron todos esos indígenas y lo mataron. El señor murió como muere un mártir cristiano, pero obviamente él no era un mártir cristiano. Vive un sufrimiento, pero que no tiene que ver con el cristianismo, ni mucho menos. Son cosas de vida. La gente tiene que cuidar sus enfermos porque están graves en los hospitales. Este tiempo es de muertes del COVID, entonces la gente ha tenido que vivir cosas muy desastrosas, morírsele un familiar y luego morírsele el otro a los pocos días y morírsele el otro. La gente perder padres, perder hijos en tragedias, en cosas. Nosotros, donde vive Sam, en ese apartamento, vivían los abuelitos de uno de los niños de los 21 ángeles, y en esa desgracia tan dura hubo familias que perdieron 2 hijos de 9 y 10 años al mismo tiempo, y por no poder sobrevivir a pues, tener un niño tanto tiempo y 2 ya en colegios y demás, se suicidaron, ¿no? El sufrimiento de la gente es muy grande, eso no tiene nada que ver con Dios, y de seguro, sin hacer juicios ni entrar en lo que no nos toca, la mayoría de esas personas de los 21 ángeles eran católicas, apostólicas y re malas. La sangre es oscura porque idólatras y demás. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos, cuando la Biblia dice el que ha sufrido, ha roto con el pecado, hablamos de lo que el sufrimiento puede hacer en una persona, y es humillarla a que reconozca su maldad y su pecado. Entonces el sufrimiento tiene la cara de transformar una vida, de decir yo sembré toda esta maldad, yo la recojo porque es mi maldad y mi impiedad. Cuando nosotros tergiversamos la Biblia, entonces caemos en doctrinas de error que no son bíblicas y que llevan a la gente a lo que dice la misma Biblia, a, a volverse anatema, a volverse contra Dios, contra lo que Dios dice, a llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Con esa base, la Iglesia Católica perturbó todo el Evangelio y llegó a una oscuridad tan grande que estaba ligada a muchas cosas, a cosas de la carne, a cosas inmundas que ni tienen nombre, que ni las podíamos imaginar. Y en medio de toda esa inmundicia, la Iglesia Católica torturábase a sí misma. O sea, esos santos católicos se torturaban, se dormían sobre cosas que los martirizaban y demás, y tergiversaron completamente el Evangelio a un nivel que se vuelve uno enemigo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pelea contra uno. Eso es una cosa tremenda, porque la obra expiatoria que hizo Cristo en la cruz no la iguala a nadie. Ninguno de nosotros va a decir que es un mártir. El único que murió en la cruz de verdad como un santo, sin haber hecho pecado, sin deber nada, fue el Señor Jesús. Y nosotros, incluso los mártires que pudieran existir en el cristianismo y ser verdaderos, ellos mismos, como el apóstol Pablo, pueden decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces el martirio sufrido por ellos, no lo sufrieron ellos, sino lo sufrió Jesús dentro de ellos, y la gloria es para Cristo. O sea, ninguno de nosotros ha cargado nada, el único que ha cargado todo es el Señor Jesús. De ahí que la parábola tan linda y preciosa que habla de que cuando tienes un siervo, dice el Señor, y llegas y el siervo llega de trabajar en el campo,
¿qué haces tú? Dice el Señor Jesús. No le dices, entra, siéntate que te voy a servir la comida, sino que al contrario le dices, sírveme la comida y a las cosas, porque siervos inútiles somos. Las personas creen, como la gente, esas monjas que porque son martirizadas, algunas de ellas, sobre todo las que son de los ancianatos, de las hermanitas de los pobres, hartas de esas monjitas las metieron incluso al convento sin tener voluntad, era una decisión. Nosotros conocíamos hermanitas ahí del ancianato de los pobres de la 63, en que los papás, cuando cumplieron creo que 15, 16 años, decidieron que ellas iban a ser monjas de eso, y esas viejitas vivieron toda la vida hasta llegar a ser ancianas cuidando, y la mayoría de esas mujeres estarán en el infierno porque eran malvadas, los ojos eran malos, había amargura, pero en el fondo, cuando se les compartía el Evangelio, resaltaba la soberbia, porque nosotros les compartimos. Y entonces decían, pero ¿qué me va a condenar Dios si yo me quemé toda mi vida por competir con la obra expiatoria de Cristo en la cruz y creer que uno se salva por obras y no por gracia, que el que lo viene a salvar es Cristo y lo hace una nueva criatura y que la obra la hace Él? Y entonces el sufrimiento tiene esa cara, ¿no? La gente cree que porque ha sufrido va a ser salva, y la mayoría del sufrimiento es la paga del pecado. Si tú fueses una de esas monjas y hubieras sufrido a lo largo de la vida, podrías decir, hasta confundirse la cabeza, de que ese sufrimiento fue a ayudar tantos viejitos, ellas todo el tiempo están ahí con esos ancianatos hasta el final de sus vidas, en esos lugares que son tremendos para vivir, y encerradas. Había una que tenía como 80 años, desde los 15, como 65 años ahí con esos viejitos. Si hubiesen tenido a Cristo, pues otra sería la historia, porque estarían gozosas, puestas su fe en Dios, pero ellas hacían todo en la carne, entonces eran malas, malas entre ellas, malvadas. O sea, feo, gente que uno le da hasta terror, ¿no? Da nervios hasta mirarles la cara. Y al pensar en eso, uno les habla, instantáneamente reaccionan con la soberbia de yo me salvé porque yo soy salva, porque yo llevo aquí sufriendo. Y uno diría, ¿cómo será eso delante de Dios? Y es muy simple. Nadie tiene lo que no se merece. Para esas mujeres nacer en esas casas donde esos papás llegaran a un catolicismo tan tremendo de ensorberbecerse, de decirle a la gente alrededor que tenían una monja por allá clausurada, de creerse. O sea, esos pecados son hasta la tercera y cuarta generación. Dios, antes de que una de esas monjas naciera, ya le vio el corazón tan soberbio y altivo y la sembró en esa casa. Y obviamente, como Esaú no había hecho nada bueno ni malo y ya Dios lo aborrecía, Dios ya sabía la soberbia tan tremenda que había ahí, ¿no?, en esa alma. Y de alguna forma es una forma amorosa de Dios querer salvar esa alma, pero no se pudo. A veces toca decir así, ¿no? No se pudo. Nosotros le hablamos a una monjita, a la hermanita Magdalena, y ella era muy bonita, de ojitos claros, era francesa. Y esta monjita entendía el Evangelio estando en medio de esa misma cochinada. Esta monjita era feliz. Y ella era quien más nos abrió la puerta a ese lugar hasta que ya no pudo más. Y nos llevaba a donde los viejitos y nos decía, háblenles, háblenles, y yo llamo cuando venga. Pero una viejita, viejita también como de 80 y pico de años. Y tenía la claridad del amor por esas personas. Era súper espectacular con cada viejito. Y ya los llamaba mis viejitos. Y era quizá más viejita que muchos de ellos, pero pues Dios la había bendecido. Y como dice la palabra, no has oído que el Rey Eterno es Jehová,
no se fatiga ni se cansa, sino que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna, ¿no? Le renueva las fuerzas, y así era ella, es una viejita, subía y bajaba escaleras, ella mejor que yo así, y hacía todos los oficios a esos viejitos sin ninguna cosa. En medio de toda oscuridad está Dios, y aquel que lo busca lo encuentra. En medio de toda persona que quiere robar la gloria a Dios y creer que ella es una mártir y que como mártir se va a salvar. Y lo tremendo es la barra que el diablo hace alrededor de los mártires, ¿no? Lamentablemente las mamás en las casas tienden a ser idolatradas así. Entonces la mamá es la más sufrida, y el concepto mamá y mujer entonces se choca en la Biblia, porque entonces si las mamás no son mujeres podríamos entender, pero si las mamás son mujeres y la Biblia dice, de 1000 hombres uno y de mujeres ninguna, entonces las mamás entran a ser las mismas mujeres, y uno dice, esta señora cree que porque ha parido un hijo es salva, porque sufrió ese dolor. Entonces esos animalitos que paren de un solo golpe 9 perros, al fin fue que el cielo era para ellos, ¿no? Qué sufrimiento. Y esos animalitos sí que sufren porque acaba un parto y sigue el otro, acaba un parto y sigue el otro. Son, por lo menos esa gata que ahora tiene Adriana, que era de nosotros, yo no sé cuántos partos alcanzó a tener, y eso que la operaron, pues si no, yo no sé cuántos partos habría tenido en la vida. Señorita, esa gatica debe tener reganado el cielo, ¿no? Padre Santo, que blasfemia, la sangre de Jesús cura. Nadie se salva, hermano, porque ha sufrido. El sufrimiento del que habla la Biblia tiene la cara de arrepentirnos del pecado. Y cuando no hemos pecado, tiene la cara de hacernos más santos, más verdaderos. Una persona que sufre en el Señor, que ha pasado duro en el Señor, es una persona que jamás, hermano, en Cristo le va a robar la gloria a Dios. Si de verdad su sufrimiento ha sido en Dios, la gloria es para Él y haga Él como quiera. Y si alguna cosa en la vida nos pasa, siempre pensamos que es la paga nuestro pecado. Y si no es nuestro pecado, Dios dirá, no, el gozo y la paz que está en nuestra vida, prueba de que somos de Dios y que no nos apartado de Él. Cuando el Señor venga, no va a recoger nunca un amargado. Ninguna persona que no tenga el gozo y la paz de Dios irá al cielo. Cuando hemos vivido con el Señor en el Espíritu, una forma de saber que ese día no estamos en el Espíritu es que estamos amargados. Digo, estoy mal porque es esta maldad, es esta impiedad, o siento esto y perdí el gozo y la paz. La amargura y Satanás son amigos cercanos, ¿no? Así que son parientes que es difícil separar. Eso es una cosa tremenda. Daniel podía haberse amargado montones, es un hombre conforme al corazón de Dios. Sale de su tierra, de su parentela, el Dios al que le sirve, la que le sirve aparentemente en su pueblo, les ha dejado que desbaraten completamente a Jerusalén. Jeremías llora por eso, lo ve como algo atroz. Sin embargo, Daniel entra al reino de los babilónicos y es escogido por su hermosura y por su, como uno de los importantes allí, pero al mirarlo y mirarlo Nabucodonosor, todas las escenas en que aparece Daniel es espectacular, es un hombre contento, es un hombre que es útil, tremendamente útil en las manos de Dios y tremendamente útil para nosotros aún a pasar del tiempo por el corazón conforme al de Dios.
Pues cuando empieza aquí Daniel, dice en el capítulo 10:1, en el año tercero de Ciro, ya no estaba Nabucodonosor, había pasado Daniel varios reinos, que es lo que hace de Daniel alguien impresionante, ¿no? O sea, alcanza a vivir Babilonia, los medos y persias, luego los griegos y alcanza incluso un poquito más allá. O sea, Daniel vive muchos años y tiene que ver muchos reinos caer y levantarse. Y al mirar a Daniel, nosotros, ya está acá con Ciro, que le es revelada la palabra de Dios. Lo más tremendo es que ahora Dios es un presente continuo, siempre, pero ahora en ese presente continuo lo que le revela a Daniel es lo que nosotros estamos viviendo. O sea, esa revelación que le hace a Daniel es la que nosotros estamos viviendo. Estamos como en la universidad, entraba y por la pérdida de materias y cosas terminaba viendo materias con gente que había entrado antes o mucho antes o después. O sea, se quedaba en semestres en que veía con muchísimas gentes diferentes. Creo que estamos en el presente de Dios al mismo nivel que Daniel. Dios no hace examen del IFES. El IFES, por eso es tan espectacular, para el que no es buen estudiante y para el que pasa el tiempo. El examen que presentaba el IFES en tiempos antiguos era gente que sabía mucho y se ponía un número al que más, eso se hacía por curva y todavía se hace así. Entonces, por lo menos si eran 50 preguntas y el que más contestó 25, le ponían 500, si es que evaluaba sobre 500 o 400 o 600 años diferentes. Y luego el resto, pero a este momento, si evaluaran una persona de la antigüedad que sabía tanto a la que ahora sabe, yo creo que los porcentajes deben ser como así, o sea, alguien contestaba 500 preguntas y ahora debe contestar 100. El que saca un IFES de 400, que nosotros sacamos de pronto 300 algo en los IFES, entonces había contestado en ese entonces, no sé, de 500 preguntas, 400, y tú habrás contestado 50. O sea, es todo abajo como todo en la vida, más con todos los computadores y todo eso, no se sabe nada, sino es copiar una información y pasarla y no saber absolutamente ninguna cosa, sino todo es aprender a programar a alguien que es tu cerebro, es tu memoria, hace todo por ti, analiza. Bueno, eso es una cosa espantosa. Pero hablamos de que Dios no hace eso. O sea, Daniel no, y si lo hiciera, sí perderíamos aún más. Pero Dios no hace eso. O sea, Dios no nos va a calificar por IFES. El que mejor se portó, entonces ese llega al cielo y ahí vamos entrando a los que casi se aproximan, ¿no? Dios es un Dios que dice sin santidad nadie verá a Dios. Y o somos como Daniel, muy amados, o al cielo no vamos. Gente conforme al corazón de Dios. Un hombre que es traído de su tierra, de su Dios, destruido todo, y que entra a un lugar donde Dios ya lo había profetizado, tenían que vivir. Y mientras vive en ese lugar, su consigna es ser excelente. Y para ser excelente en Dios no se puede estar amargado ni se puede estar endemoniado. Cuando uno ve en la Biblia a otro hombre parecido a este que es José, que es vendido por sus hermanos y pasa momentos tremendos José, y tampoco, o sea, él es excelente, una persona es excelente, conforme al corazón de Dios, cuando está agradecida de lo que Dios da y es justa. Daniel sabía que si no él, sus padres se habían buscado lo que él tenía y era que había sido esclavo toda su vida de diferentes reinos y diferentes tronos, era lo que nos merecemos. Y pensamos en nosotros y
Y digo, es que por la misericordia de Dios es que no hemos sido destruidos. Nosotros no nos merecemos es nada, es pura gracia. Dios es por su pura gracia que nos deja amanecer cada día, respirar, existir, movernos. Y en medio de esa pura gracia que el Señor hace ahí, como una curva de personas, y algunas sobrepasan la maldad, la amargura, la soberbia, la altivez. Y la soberbia está tan ligada al desagradecimiento. Cuando una persona cree que le deben tantas cosas, es incapaz de dar gracias, es soberbia, es altiva y juzga a los demás. Incluso alguien es agradecido o, o es una persona que dice muchas veces gracias y de muchas maneras, y el que es soberbio tiene la cara de decir, este es un Lamberto, bueno, limpiese las babas. Yo miro a las personas y digo, tremendo, y pare de contar, ¿para qué se pierde ahí tiempo en un necio? El que trata con un necio es más necio que él. Si Dios no puede transformar una persona, ¿quién la puede transformar? Que tú no tengas la capacidad de ser agradecido, no es que tú seas mejor que el otro, sino que tu corazón es soberbio, es incapaz de dar las gracias. Este hombre Daniel entra a esos reinos y se hace amar por esos reyes, ¿no? Siendo esclavo él allí, por su integridad y por su corazón no juzgador y un corazón no lleno de desamor, desagradecimiento y maldad. Y un hombre allí hermoso también, y ese hombre es Nehemías. Entonces nosotros vemos a Nehemías, son Esdras y Nehemías, el sacerdote es Esdras, y Nehemías era solo el copero del rey. Y Dios lo usa también para reconstruir el templo. Igual que Daniel, están al servicio como esclavos de reyes. Y Nehemías usa un término que prueba lo que está hablando el Señor esta mañana. Y es que él dice, como nunca. O sea, una palabra que solo le pertenece a Dios, el siempre y nunca. Nunca el rey me ha visto a mí entristecido, o sea, jamás lo vi amargado. Y aquella hora, cuando el rey le pregunta, hay una razón, y una razón bien lógica. Nehemías no le contesta al rey, es que yo estoy amargado porque esta persona me hizo y aquella, y yo, y es que a mí, y es que yo, sino él habla de su pueblo. Es que mi pueblo y la casa de mi Dios está destruida. O sea, de algo que tenía que ver como aquí con Daniel, porque el que reconstruye ahí y fortalece a Daniel es el Señor Jesucristo. Ahí lo describe perfectamente el libro de Daniel. Entonces tenía que ver con que eran hombres que no vivían ellos, sino vivía Dios en ellos. O sea, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Daniel era así, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que su sufrimiento no cuenta y es montones. Solo el hecho de destruyeron a Jerusalén y ya yo me quedé ahí, ¿no? En que es que ustedes no saben lo que es salir de su pueblo. Miren, un pueblo que no es el pueblo de uno, que destruyan el templo. Ustedes no saben que es que hayan matado todos mis familiares y yo estoy solo y yo verlos morir, ver cómo acabaron con Jerusalén, se trajeron las copas, nos hicieron caminar como un mes, llegamos a este lugar, somos esclavos, cada vez que un loco de estos quiere poner un nuevo decreto, nos jugamos la vida, nos quieren echar, podría decir mil cosas, ¿las dice? Hay 12 capítulos acá y un cristiano no es eso, hermano. Un cristiano jamás le roba la gloria a Dios. Un hombre que ni siquiera es judío, porque es espectacular, es Job. Y Job, después de todo lo que le pasa, de todo eso, entonces Job dice, hasta aquí llegamos Dios y yo no vuelvo, es que yo tengo derecho a la amargura, no. José postra y adora a Jehová y lo adora con
una actitud en la que resume un verso lindo. Dios da, Dios quita, haga como quiera. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Yo sé que mi Redentor vive y no dejará caído al justo. O sea, Dios haga como quiera. Si es que soy justo, Dios me sacará al otro lado, y si no lo soy, ruego, para que de aquí a que Él vuelva, mi corazón endurecido y perverso vea la profundidad del pecado. Pero el Señor nos enseñó una palabra tan linda y preciosa. Pero esa palabra se la aplicamos a los demás, como siempre el fariseo, en lugar de aplicárnosla a nosotros mismos. Yo me aplico la palabra a mí misma, hablo como loca, la sangre Jesús cubra, y la gloria sea solo para el Señor. Entonces yo no puedo nunca mirar la palabra y ponerme del lado de los buenos. Cuando a veces tenemos que sacarnos un palabrazo con los hermanos presentes, y el palabrazo sale bueno y los hermanos dicen, ay, le salió re lindo. Yo digo, ¿será? ¿Será que yo soy la parte buena del palabrazo? ¿No seré la parte a la que Dios le aplica a alguien esa palabra y yo soy la parte mala? O sea, es que yo veo así. Y Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios para mirar las cosas, no como los hombres las ven, sino como Dios las ve. Y vemos a Job, ni siquiera Job era judío, así que Job no tiene ningún error. Él no tenía que decir, yo todos los días me levanto a maldecir el día, Dios sabe que yo soy una persona envidiosa, Dios sabe que yo soy una persona juzgona, Dios sabe que yo aparento que yo no quiero nada en la carne y yo sí quiero en la carne, que yo no estoy contento con mi vida. No, Job no decía nada de eso. Sangre Jesús cubra. Dios dice que Job era un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, o sea, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero los frutos de este hombre eran frutos de agradar a Dios. Satanás lo dice, y no lo dice en un espacio en el que quiera engañarnos, sino en un espacio en el que no hay engaño, porque Satanás se lo dice a Dios. No en vano Job te sirve, ¿no le has protegido todo? ¿Le has cercado todo lo que él tiene, lo has guardado? O sea, Satanás le tenía envidia a Job. Sabía que no lo podía tocar y que todo lo que Job tenía, Dios se lo había dado y se lo multiplicaba y lo prosperaba. Ahora volvemos sobre nuestras vidas con ese conocimiento. Nosotros miramos a Dios y entonces nosotros nos decimos, yo estaré bien delante de Dios o no, ¿cómo me aplico esta palabra? Me voy a esperar al día al fin a ver si la palabra, yo era el justo o yo era el impío, yo era el bueno o yo era el malo. No, hermano, demasiado riesgoso y delicado. Cuando tienes al frente la respuesta, la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Pero más que los frutos, hermano, en Cristo, la Biblia dice, la gente nos conocería por el amor que nos tenemos. Yo sé que yo estoy bien con Dios si yo amo a todas las personas. El día que yo me levanto y siento desamor contra alguien, yo sé que estoy mal con Dios. Sé que me he portado mal, que Dios está contra mí. Nunca se puede creer que uno es un cristiano si uno tiene odios, broncas, envidias, maldades. Si pasa la gente y estilo perro de esos que entrenan para morder a los demás en los árboles y demás, tú a cada persona que cruza le muestras el diente. Y no me refiero a las niñas coquetonas que muestran el diente, sino me refiero al perro que muestra el diente todo el tiempo. Y quizá eres soberbio y entonces tapas el diente que quieres morder y da la puñalada por la espalda. Odias, aborreces. Y digo, ay, Señor Jesús, ¿cómo fue el versículo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo que me evaluara? Me dijo que por los frutos nos conoceríamos. Así, voy a saber quién eres tú por los frutos. No, el Señor también dijo antes de decir esa palabra, saca primero
la paja que hay en tu ojo, la viga que hay en tu ojo, para que puedas ver bien y sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Entonces, antes de aplicarle los frutos a los demás, me los aplico a mí misma. Si yo no amo, hermano, en Cristo, a mí no me ha amanecido. Yo puedo recordar batallas hechas sobre mis rodillas, en ayuno y oración, de días de no amar personas, en que las personas estaban allí, yo no las amaba. No me refiero a multitud de personas, porque si es que estamos en la inmunda, no nos ha amanecido, sino hablo de personas en específico que por X y razón sea difícil amar. Y espacios muy cortos. Me refiero a que no sentir amor por alguien y pasar un año sería como diabólico y catastrófico. O pasar medio año y sería catastrófico, realmente, catastrófico. Yo hablo de días, de tal vez, podría ser un mes, cuando las cosas se han puesto muy difíciles. Y ver a una persona y decir, yo esta persona no la amo. Y saber que pare de contar, toda oración tendrá un estorbo. Y poder tener la claridad, hermano, de amar, de prueba superada y amo a esta persona. Y la amo realmente. Oro por ella, me alegro con sus alegrías y me entristezco con sus tristezas. Y ya, prueba superada. Hablo como loca, la sangre de Jesús cura. Pero Jesús está tan cerca y una señal de que la gente no entrará al cielo es que no tendrá amor. Cuando Pablo llega a los pies del Señor Jesucristo, no se llama Pablo, se llama Saulo. Y más que Saulo se llama diablo. Jesús cura. Porque Pablo está lleno de odio y de maldad, con un fariseísmo con el que tapa toda su maldad. Es que los odio porque son malos, los voy a ir a perseguir porque están contra la ley. Quiero destruirlos porque están contra Dios. Eso me pareció a mí tremendo, que eres un fariseo lleno de odio, de envidia y demás. Y cualquier día oyes una prédica así, entonces te barnizas de un falso amor y le muestras a la gente cómo está, cómo le va, y tu corazón vuelto nada, compitiendo con la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que es una blasfemia que vuelve enemigo al Espíritu Santo y pelea contra nosotros, ¿no? Es una cosa espantosa. No se puede mirar el fruto en nadie si no miro el mío. Si yo soy alguien que, dice la palabra, puede dar su cuerpo para ser quemado, es como puedo hacer montones de cosas, no soy más que un címbalo que retiñe, soy nada. Si no tengo amor, tú no al cielo no irás. Si puedes hacer una lista en la que quepa más de 2 personas, yo lo llamo gravedad de odios, de envidias, de maldades, y hay gravedades de gravedades, ¿no? Sangre de Jesús cura. Porque hay cosas que se van haciendo más graves, cosas graves, y con el tiempo se van haciendo más graves, hermano en Cristo. Y es que de por sí la Biblia lo dice, ¿no? Si amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Pero habría que decir, y odias incluso a los que por naturaleza tendrías que amar. Hasta un perro ama a su hijo y tal vez ni tu hijo lo amas. Hasta esos animales aman sus papás y no amas tus papás. Hasta un animal, que es un término que usa el mundo para referirse a los papás, es que es una hiena, dice. Esa persona es una hiena, porque la hiena se come los animales y digo, eso está
pecado, no te metas con las yenas, porque a todos los pecados vas a aumentar el de tus gatas. Nosotros teníamos una gata, pues la gata ya era viejita, la Micha. Ya tuvimos años de vida, ya casa tal vez Susana, no sé, así pues te organiza. Por eso, tal vez en tu casa usan una bufanda, ¿no? En mi casa la bufanda era mi todo el tiempo. Yo ya cambié, no, tampoco. Y entonces en las casas se usaban de bufanda, las bufandas, mi casa era la misma. Ya la teníamos de bufanda y de bufanda. Literal, esta gatita duró con nosotros no sé cuántos partos, no la operaron. Allá la operó un carro que la cogió. Entonces ahí, pero sin embargo alcanzó a tener 14 pasó no paga y no paga con unos gatos y unos bebés. Se volvió a vivir. Y tremendo era que cuando ella era viejita, tenía los hijos, y el mismo que nacía, los hijos se los comían. Ella tenía, por ejemplo, 3 gatos y ya no parecía. De pronto veíamos las colitas o algo así, se nos había chasqueado. Y tú tal vez la juzgas. Uy, eso no. Sus animales pensaban que como ella ya era vieja, no los podía cuidar, no los podía amamantar. Lo mejor que podía hacer era comérselos, creía que era la forma de protegerlos porque ella ya no los podía amamantar. Quizá las llenas porque se comen. Pero el ser humano es una cosa. Tú sí sabes por qué odias a las personas, porque van a hacer, porque eres altivo, porque eres soberbio. Como el apóstol Pablo eres fariseo. Te imaginas en tu mente y tu corazón que la salvación está ligada en tu vida. ¿Sí? ¿No? Que la salvación está ligada en tu vida a tus ritos y tus cosas y tus supuestos sacrificios, compitiendo con la obra expiatoria de Cristo en la cruz, compitiendo con la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Es tremendo, no, ni siquiera con las llenas nos podemos comparar. La Biblia dice así, ¿no? Si amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Y por ende debíamos amar al menos la casa, lo que uno tiene, y ni siquiera eso, ¿no? Ni las personas más cercanas a ti las amas, qué esperanza tienen los más lejanos. Y si llegas a amar a alguien es porque esa persona, como el Señor Jesús, te amó primero y dio demasiadas cosas por ti, o si no también estaría en tu lista de los odios. El profeta Daniel es un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel no está para creerse el bueno, y la gloria es solamente para Dios. Y mientras está en ese reino, cada cosa que hace Daniel es espectacular. Cuando revela los sueños, antes de revelarle el sueño a Nabucodonosor, que era algo tremendo, ¿quién podía saber lo que otra persona hubiera soñado? Ni los magos, ni adivinos, ni nadie que había allí podría hacerlo. Daniel le aclara que es Dios el que ha revelado el sueño. O sea, él nunca, jamás le roba la gloria a Dios. Daniel nunca está en un estado depresivo. Daniel no es un mal amigo. Daniel no es alguien que quiera robar la gloria a Dios. Y en su corazón, como humano que era, tenía un anhelo y era volver a Jerusalén. Muchas cosas que nos duelen.
hay muchas cosas que nos duelen, que el Señor nos ha quitado y que nos duelen, pero no las tocamos, solo le damos la gloria al Señor. Dios haga como quiera, Dios da, Dios quita, haga como quiera. Y si nos las ha quitado por nuestro pecado, pues con más veras no las tocamos. Y si nos las ha quitado por formarnos, pues haga como quiera, como hace Job. Dios da, Dios quita, haga como quiera. O sea, Job es un hombre conforme al corazón de Dios. Y Daniel tenía una preocupación y era sobre Israel. Así como le digo yo al Altísimo, con todo respeto, Padre Celestial, y de antemano, como tal vez Abraham cuando le habla a Jehová, cuando dice que va a destruir Jehová a Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, perdone Señor, ya he comenzado a hablar, discúlpame. Y lo mismo digo yo, con todo respeto, Señor, y Daniel con todo respeto entra en un ayuno, quiere saber qué va a pasar con el mundo y con Israel. Sus tiempos ya han pasado, ha pasado tiempo sobre él y quizá no ve regresar a su pueblo, a Jerusalén, y quiere saber qué va a pasar. Entonces dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, le habían cambiado hasta el nombre. Imagínate tú que llegues a otro lugar y te pongan Jezabel y tú digas, ay, bueno, gracias, en tu caso yo también los amo, porque para ellos es bonito. Así que le han cambiado hasta el nombre duro. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. O sea, Dios le ha revelado la palabra es verdadera y el conflicto es grande. Esto es lo que nosotros estamos viviendo, un conflicto tremendamente grande. Hay una bolsa, yo me refiero a un talego de Lara o del de uno, no la han visto. Hay una bolsa internacional que representa pues, las acciones y las cosas de los países y demás. Y esa bolsa está loca porque no saben, porque es que no hay claridad si va a haber guerra o no la va a haber. Entonces, si hay guerra, esas acciones bajan terrible, eso se echa a la pérdida, es una cosa espantosa. Y la gente tiene invertido montones de plata allí, que varían de un día a otro. Y pues si no hay guerra, pues vuelven a lo mismo. Entonces eso se ha vuelto como loco. Es un conflicto grande y tiene el amor de Dios, viva Jehová, la misericordia de Dios incluida, pero también Dios sabe el tiempo y la hora. Y si Dios quiere acabar con este mundo, esa guerra no va a tener retroceso. Es cosas que digo como loca y que me perdone Dios si lo ofendo en algo. Pero el presidente Vladimir Putin es espectacular. Ese señor es espectacular, es una cosa impresionante el atractivo que ese señor ejerce a la gente alrededor. No que tú lo mires y digas, uy, qué churrón, que tampoco es que el señor sea así horrible. Pero es espectacular, la inteligencia es impresionante, las respuestas, y encima de todo un humor todo crudo, sarcástico, es espectacular. Pero hace 10 años era vicepresidente Joe Biden, y hacen una entrevista, ¿se ven? Y Joe Biden lo miraba a los ojos, eso hace 10 años, y después de la entrevista dijo, yo nunca le perdí la mirada a él no tiene alma. Calcula tú. O sea, los conceptos son tremendos. Luego me han preguntado al presidente Putin qué opinaba de eso y la respuesta es súper evasiva, con una inteligencia impresionante, pero súper evasiva. Entonces da nervios. Uno dice, pues claro, si está ahí el diablo es ángel de luz y este es ángel de luz. Está en todas las conferencias y dice cada cosa que todo el mundo tiene que mirarlo. En una conferencia
hace de traductor porque habla alemán. Y le intentaban poner un traductor para hacerle las preguntas y él responde, no, yo soy alemán, habla de todo, sabe de todo, y canta, toca el piano, y es una cosa impresionante, Dios cubra con su sangre. Y el presidente Biden es una persona tan abiertamente pecadora, ¿no? Tiene un montón de demandas por acoso sexual y todo eso antes de ser presidente. Son malos a otros niveles. Vladimir Putin dice que no toma trago, por lo que Rusia está tan hundida en el alcohol. Entonces, ese señor no toma, es o sea, parece el bueno el uno y el otro el malo, pero con base en la Biblia es un conflicto muy grande, demasiado grande. Y así dice la palabra, ¿no? Es el conflicto, la guerra entre los reyes del norte y del sur. Nosotros diríamos con claridad el norte sería Estados Unidos, pero Rusia también está en el nororiente, sería allí, como nororiente. ¿Y cuál sería el sur? ¿Cuál sería el sur? Sí, sería el pueblo de Dios, o sea, esto al final da vueltas y vueltas y tiene que volverse sobre Israel. Putin tiene un pasado con los judíos tremendo y su hablar siempre es que él ama al pueblo judío, quién sabe qué será todo eso. Y le preguntan hasta su comida que más le gusta y contesta que es el cordero, ¿no? A mí me da sus nervios, porque el cordero es Jesucristo. La sangre de Jesús, no sé, o sea, Dios puro. Es un conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en el año tercero, Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, o sea, eso es lo que más nos ha insistido el Señor, vivir en la verdad. No podemos ser unos inventores y decir esto significa esto y esto significa esto, no. Pero en medio de todo ese capítulo 11 de Daniel que da terror, la sangre de Jesús cura, llegamos a un final y es una conclusión clara, o sea, no tiene que pensarlo mucho. Dice en el verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consuma la ira, porque determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, lo que nos hace pensar que es un judío, porque habla el Dios de los padres, es Jehová, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras, todo lo de la guerra. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y todo esto al final terminará, o sea, terminará, y dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel y entonces iremos a vida eterna. Esta es la antesala del fin, toda esta palabra, y es un montón de engaños entre los unos y los otros. Nosotros lo estamos viviendo. Uno ni puede entender cómo el presidente de Estados Unidos sale y dice que él está seguro que Rusia va a invadir Ucrania, y el otro sale y dice, yo no tengo ninguna intención. Es una cosa que ya se sale del orden, un conflicto terrible, pero así se Daniel, se sentarán en una misma mesa, se traicionarán. O sea, a mí realmente no me importa, no que no me importe lo que Dios diga, sino que no me importa sino saber que Jesús está tan cerca y tener como Daniel dice acá, comprender la palabra. ¿A dónde lleva la palabra?
a que en aquel día los justos resplandecerán, y los que enseñaron la palabra y que vivió en la verdad, hermano, en Cristo resplandecerá. Es tiempo de que salga ya la mentira en todas las versiones, en las versiones más lúcidas y en las versiones más bastardas o más absurdas, como es que nosotros siendo no judíos, mujeres, inútiles, feas, pobres, miserables, y le escupamos la cara a Dios. Estas son las versiones más ásperas. ¿Por qué no podría escupirle la cara a Dios y ser un judío al menos? Y diría uno, pero encima de todo el Señor llegará un día en que te diga, ¿tú cómo entraste de aquí, maldito, vestido de esta manera? ¿Cómo te llamaste cristiano algún día de la vida? ¿Cómo fue que te abrí la puerta y te llamé hijo y te burlaste de esta manera de mí siendo nada, un gusano, un paria? Perdón, hermano, no tú, sino esos parias que hay por ahí. La sangre de Jesús cura. Así dice la palabra, dice, y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dios le ponía en el corazón desear saber lo que estaba pasando, ¿no te lo pone a ti? Y tú tienes la palabra en español y tienes las promesas, porque nuestro Dios es un Dios de promesas, un Dios que cumple las promesas, hermano. Así que la promesa dice, yo les mostraré visiones, sueños. Daniel no era de ese tiempo y Dios le pone en el corazón el deseo de saber qué está pasando. ¿No te preocupa todo lo que está pasando? Esta semana hubo temblores duros, tsunamis, cosas raras, hasta el sol aparecieron 2 soles, ¿no? Por allá en algún lugar. Cosas extrañas y raras que no sé, Jesús, Dios mío. Y rumores de guerra, más maldad, muertos allí, muertos al otro lado. Impresionante. Y ahora una variante del Omicron, ¿no? Dicen que es más contagiosa y más peligrosa. O sea y que no la vences nada. Si es la nueva variante esta semana, se llama AB1 o algo así, son como B1 o algo así, como una cosa así. Jesús está a la puerta. Así que dice la palabra, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuánto debiéramos afligir nuestra alma? No afligirla para mostrar cara de afligidos y amargados a la gente, sino delante de Jehová. El Señor Jesús está allí, llora, clama, si es posible, Padre, libra este cáliz. Ese es un clamor verdadero. Y luego el clamor tiene la respuesta en que el Señor tiene la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios. Y sale el Señor y entonces luego del clamor está enojado y hace mala cara. No. Vienen a llevárselo y uno de sus siervos saca una espada y le baja la oreja a uno de los que vienen a llevar al Señor Jesús. Se van a llevar al Señor y el Señor ya está endemoniado, amargado. Hay que ese manse de sangre que no importa, vamos. No. O sea, el Señor nunca pierde la paz, levanta la oreja y se la sana, ¿no? Se la vuelve a su lugar, la sangre de Jesús cura. Camina, se detiene con las mujeres de Jerusalén, se detiene al final, ya cuando está, yo creo, sin casi aire en su cuerpo, está completamente la sangre fuera de su cuerpo, hasta pensar en dejarle a María y a Juan. Señor, es espectacular y es el que vive en nosotros. Estamos, hermano, en Cristo para fingir un cristianismo de porquería y humillar más al Señor. Es por su misericordia que no hemos sido destruidos. Pronto, hermano, estaremos en esas bodas. Y entonces el Señor dirá, si es que logras entrar o no te lo dice antes, ¿cómo entraste aquí vestido tú así de hipócrita?
de todo menos de alguien que amara a la humanidad. Nunca me dejaste entrar en tu corazón. Nunca jamás yo fui el Señor, solo compitiendo conmigo, luchando contra mí. Daniel estaba afligido con la aflicción que da la salvación de los demás, de dolerle el alma a las personas. Por espacio de 3 semanas, 21 días, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y Daniel salía y les decía, estoy en ayuno, y creer que estaba en ayuno lo subía por encima de los demás y le hacía ganar puntos. No, es diferente estar enamorado, hermano, al punto tal que cuando vas a encontrarte con tu amado, no te pasa ni la comida de la emoción que hay en tu cuerpo. Cuando uno hace una fiesta para adolescentes, hay mucha comida y la recoges al final, si es que entre ellos hay química, porque no comen. Están emocionados y entonces ni comen. Y hay unas, es que no necesitas pensar en voy a ayunar, sino que ayunas de verdad, necesito pasar tiempo con el Señor. Y entonces lo busco mañana, tarde y noche. No es algo que me obliguen, nadie me obliga. Es algo que Daniel estaba afligido y dice, y no comió nada delicado, ni entró en su boca vino, ni se ungió con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. La palabra lo describe como el Señor Jesucristo, ¿no? En Apocalipsis. Tal vez hace referencia ahí a esa parte, el 1 del 13 al 15 de Apocalipsis. Ahí me ayudó con la concordancia. Dice la palabra, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí la palabra escribe como lo mismo, ¿no? Dice, y entonces vi como en la visión, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce, y el sonido de las palabras como el estruendo de la multitud. Daniel es antes del Señor Jesucristo mucho tiempo, y Juan es después del Señor Jesucristo del Apocalipsis. Es el presente de Dios, lo que no logras entender. Cuando tú mueres, está muriendo también tu familiar. Y estamos en un presente, el Señor Jesús diciéndole al hombre, te aseguro que hoy, en el presente de Dios, porque Dios está en un presente, estás conmigo en el paraíso. Daniel trata con el Señor Jesús, pero con el Señor Jesús ya glorificado en el cielo. O sea, tremendo, dice la palabra. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Esta es de las cosas que me parecen tremendas en la vida, ¿no? Cosas que son tremendas en la vida. Mañana caminamos un poquito, casi hasta el Plaza Imperial, mientras nos recogiesa. Entonces salimos del apartamento y nos fuimos por una trochita que hay ahí. Y detrás venía una señora y una niña. También salían de nuestro bloque. Y la señora nos preguntaba de qué bloque éramos nosotros. Y bueno, una señora vestida aparente, muy gomela y lejita. Y uno, pues al verla como que hace una imagen, yo pensé en la señora Miriam y como Mónica, aunque la niña no es tan bonita. Y entonces cruzamos, el caso es que le compartimos ahí lo que pudimos. La señora tiene muchos problemas y esa niña es como Dianita.
es una niña con problemas. Y la señora la dejó el esposo y esa señora lloraba y nosotros teníamos que esperar a ella. La señora no paraba de hablar, la sangre es pura, pero era lo que Dios quería que yo estuviera allí. Y yo me alegraba con el Señor, ¿no? A ella la ama el Señor de alguna forma. Yo había listado las bibliecitas con las tarjetas adentro y no rechazó cuando le dije que yo era pastor. La niña es muy hábil, entonces ella rápidamente, mientras el Señor hablaba, ella leyó la tarjeta y cuando ya nos íbamos a despedir, ella dijo, tú eres la que tienes el canal, ¿cierto? O sea, la niña ya había entendido que había un canal, es muy hábil. Entonces, Dios tiene un plan con las personas, independiente, Dios las ama y ama a sus almas y nos usa para ganar las almas, no nos metemos en trabajos hechos por otros, porque pues ni es el trabajo de nadie esa señora ahí, es un trabajo ahí como que Dios quiere que hagamos y pues ahí lo haremos en la medida que podamos. Yo salía del apartamento y por eso al salir nosotras íbamos a coger por otro lado y nos devolvimos con Rocío porque Fabi se demoró. Y me puse ahí a molestar a Miguel, uno de los celadores, entonces le dije yo a Miguel, usted sí se estará portando bien, míreme a los ojos. Y decía, yo me estoy portando bien, pero no me mire los ojos, pastora. Yo dije, no se está portando bien. O sea, y eso dio tiempo a que esa señora, como que cruzáramos ahí en el camino, que pudiéramos como hablar de Dios. Ese sentir es el que, no en un aspecto como de ser, que para Dios es importante porque sus almas son importantes, sino en todo en esta vida debiéramos tener un corazón oyente y entendido de qué está pasando en este tiempo. Yo no quisiera tener otra edad que la que tengo, ¿no? Yo no quiero volver atrás nunca jamás, ni quisiera, no. Yo soy feliz en la edad que yo tengo. Entonces, apelo es a que tú eres joven y tienes más fuerzas y quizás Dios quiera revelarte más cosas. No sé, y aprovechar el tiempo, decirle al Señor, háblame, hazme entender la palabra, es que yo venga a la palabra no como un fariseo, ni que me quiera engrandecer sobre nadie, sino úsame, si en algo muéstrame lo que está pasando, ayúdame a saber qué está aconteciendo. Y entonces dice, yo Daniel vi aquella visión, y es lo que a mí me parece tenebroso, Dios mira al corazón y no la apariencia. Yo por la apariencia hubiera dicho, esa señora es una señora con una vida súper, llevaba un chaleco bonito, se ve una señora muy gomela. Y la hijita, ¿qué iba a imaginar cómo esa señora tenía la vida? Ella no paraba de llorar y como iban para el colegio, la niñera, mami, vámonos. Esa señora quería como abrazarnos y quedarse ahí con nosotros y yo, Dios santísimo. O sea, Dios no mira la apariencia, sino el corazón bendito del alabado. Pero me parece eso tan delicado en este tiempo y entonces me pongo a mirar a Putin, que ayer después de un rato dije, no, a este paso yo acá es enamorada de este Vladimir. Es que es impresionante. Un ratico y yo, Dios mío, todo lo que se lleva el diablo tan bonito. No, de verdad es impresionante. San Jesús. Pero tengo que mirar a ese Señor porque tengo que conocer si es el enemigo. Yo le decía a Dios, muéstrame el sentir y después yo hacía, yo dije, no, estamos graves. Yo ya suspirando por Vladimir, no, la sangre se oscura. Digo, hay que poner un corazón oyente y entendido, decirle al Señor, muéstrame qué está pasando en este tiempo. Déjame ver las cosas como tú las ves, ese señor Emmanuel Macron, ese señor Joe Biden, Israel, todo lo que pasa, Dios. Yo me imagino a Daniel en este tiempo, sino con su corazón oyente y entendido a ver qué Dios va a decir y eso va a hacer, ¿no? Y ahí con él, imagínate, aparece el Señor Jesús y nadie lo ve.
como tú, o sea, tú no estás en nada, tú no, nada, a mí me parece eso tenebroso, me da nervios. En esas historias de esa profetisa, quién sabe si ella es verdad o mentira, ya con su vida y al final. Pero esa historia es buena, es un cuento bueno. Ella ve al Señor Jesús, la nena de Juárez, siendo pequeño, llegar a la carpintería de José. José era alquilado en esa carpintería, según ella, ¿no? Y el señor de la carpintería odiaba a ese niño. ¿Te imaginas el descache? ¡Ay, santísimo! Digo, yo veo a Jacob y veo a Rebeca, ¿es Rebeca y Jacob? No, es Isaac y Rebeca. Es así. Yo veo a Isaac y a Rebeca y Isaac amar a Esaú que Rob, ¿no? Era pues lo que él imaginó que era lo bueno, todo, hecho todo tan tremendo, con Dios no se puede jugar. Y al final decirnos Dios, como cuando acaba, va a encontrarse con Josafat y Dios se cruza con Josafat, a los que odian a Jehová, tú los ayudas. ¿Qué sentir debo tener yo con todas las personas? Yo digo eso al Señor, déjame hablar verdad, ver las cosas como tú las ves, ten misericordia. Estos no vieron nada. Dice la palabra acá, quedé pues solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Y tú qué ves? ¿En qué andas tú? ¿Llamas bueno lo que es malo cuando tú opinas sobre alguien que abiertamente Dios nos ha dicho que es una persona que no es de Él? Y uno se ve pasional en eso, uno se asusta. Tú dirás, la pastora habla de Vladimir Putin. Le digo, no, yo te hablo como él emana lo que tiene que emanar el anticristo. O sea, él sí tiene todas las características para envolver, para hipnotizar, para... Es tremendo. Digo, podría ser. Estamos frente al anticristo y tú eres un cristiano y ¿no te importa? El día que hablaban estos dos señores, el sábado pasado, Joe Biden y Vladimir Putin, yo decía, ¿qué estarán decidiendo? ¿Quién será el cordero? ¿Quién será el político y quién será el religioso? ¿Qué estarán decidiendo? Jesús solo sabe. Daniel estaba angustiado, oraba por eso. Y vi aquella visión y no la vieron los hombres, aparece el Señor Jesús. Sino que se apoderó ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, esos ni siquiera pudieron estar enfrente al Señor. ¿Y tú has huido a esconderte? Esto está tan endemoniado que a mí solo me alcanza para tener rabia, odio y más maldad y estoy reinventándome en este tiempo. Ay, hermano, ¿te estás reinventando con Jesús a la puerta? ¿No entendiste que tienes que nacer de nuevo? Dejar vivir a Cristo en tu vida, ser realmente un cristiano verdadero. Dice la palabra, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¿Te puedes imaginar lo que la palabra de Dios puede hacer? Desmayarte de amor, desmayarte de poder, de unción. Caer al suelo, como dice ahí, aquí me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, cuánto quisiéramos escuchar del Señor esta palabra, varón muy amado. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo al amanecer? ¿Qué pasa al anochecer? ¿Cómo andas por tu camino? ¿Cuánta palabra has puesto en obra? ¿Cuánto buscar al Señor mañana, tarde y noche? Y sí me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablará y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Pregunta, y no soy el niño por allá
de un cuentachistes que es cristiano, ¿cómo es que se llama? El Ordóñez. Pregunta, no, es una pregunta de verdad hecha por el Señor a mí. Dice, tan tremendo todo lo que está pasando, es tan cercano. Dice, varón muy amado, está atento a las palabras y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. No te preocupes, porque a mí sí. ¿Cómo se referiría el Señor a ti y a mí? A Daniel se refiere como varón muy amado. ¿A ti cómo se referiría? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor Jesús está ahí y le mandan preguntar que si Él es el Cristo, que por qué hace milagros. Y el Señor contesta, dile a esa zorra que aún me queda tiempo, ¿no? El Señor le dice a los fariseos, hipócritas, blanqueas por fuera, podridas por dentro. Juan el Bautista les dice, serpientes, raza de víboras. Y a Daniel Dios le dice, varón muy amado. A Job le dice, ¿no has visto mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón perfecto, apartado del mal. ¿Tú cómo entrarías aquí? No te haces esa pregunta, yo sí me la hago todo el tiempo. Y no la respondo, hermano, en Cristo con mi argumento y mi altivez. Ay, yo voy a ir a matar los cristianos porque el celo me consume. Esa sería la respuesta de Pablo antes de ser cristiano. Sino la respuesta que puede decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ningún argumento, ninguna altivez está en mi vida. Solo lo que el Señor manda en su palabra, lo que Dios dice en su palabra y su palabra puesta en mí, en oración, en clamor, en lágrimas, hasta que ya no vivo yo, esa carne fue crucificada y vive Cristo en mí. Lo que tenía por valioso lo tengo por pérdida, ¿cierto? Por basura. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo vení. Dios no echa fuera a nadie. Nadie va a Dios y Dios lo echa fuera. Si yo voy a Dios y voy con mis argumentos y mis altiveces, voy a convencer a Dios de que haga lo que yo quiero. El Señor Jesús iba a beberse la copa más amarga, hermano, la más dura. Y le dice al Padre, si es posible, pasa en esta copa, y suda como si fuese sangre, caían las gotas de sudor. Y el Señor llega a la conclusión después de mucho orar, porque había orado toda su vida y en ese momento final, con más intensidad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A lo que el Señor dijo, a lo que el Señor oró, Dios dijo, no se hará lo que tú quieres, sino lo que yo, y vas a ir a la cruz. Y tú vas a la oración a convencer a Dios que haga lo que tú quieres o lo que Él quiere, lo que el Señor quiere. ¿Cómo saber lo que Él quiere si yo no estoy dispuesto a dejar que me pulan adentro? Salga mi argumento y mi altivez y yo haga lo que al Señor le agrada. Amén. Pase el tiempo hasta decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No me dejes equivocar ni a diestra, ni a izquierda, ni a derecha. Es que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Glorifícate en mí. Es la palabra acá. Haz el príncipe desde el primer día que te humillaste. La palabra no es ni un poquito descifrable a mi antojo, sino que ella misma está explicada. Dice, el primer día dispusiste a humillarte. No era enaltecerse, sino humillarse. Y yo voy a hacer ayuno para ponerme por encima de todos porque yo soy espiritual. ¿Qué tal, hermano? Vas al Señor con un corazón humillado, quebrantado. ¿Qué haces haciendo morcillas al maligno, hermano en Cristo? ¿Tú puedes imaginar hacer morcilla? Y por ahí de cerdo, ¿qué es que la hacen?
sacar la tripa del cerdo y rellenarla de sangre, hermano, todo contra blasfemia, contra Dios. ¿Le vas a ofrecer eso al Señor? Eso es para el diablo, pero el término del mundo es tan vulgar y feo, repugnante. Hacer morcillas al diablo es lo que hacen algunos, lleno de odio, de maldad, de impiedad. Voy a rogar para que mi enemigo caiga delante de mis pies, y tu enemigo es tu maldad, hermano. Las almas por las que murió Jesús, tu odio, tu bronca contra la gente, desearles ver el mal porque tú quieres ganar, porque es un malvado, un hipócrita, no sé. No, hermano, no se puede. Jesús está a la puerta. Daniel se humilla para entender en la presencia de Dios y fueron oídos. El soberbio se despide con las manos que vacías. El que se humilla se va con una buena porción del Espíritu de Dios. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, él habla de ángeles, de arcángeles, de una lucha espiritual que ni podemos entender. Y entonces uno de los príncipes vino para ayudarme, y que de allí con los reyes de Persia había venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión era para esos días. Va un ángel y pelea allí. ¿Quién peleaba? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Él peleaba o peleaban sus ángeles? Yo qué sé, hermano. Como dice la palabra allí cuando habla de cómo eran las cosas del templo en Hebreos. Yo sé lo que dice la Biblia, si pelea el Señor o pelea. Cuando dicen que Pablo bautizaba, dice Pablo, yo no he bautizado a ninguno, tal vez a algunos. El Señor Jesús realmente no era el que bautizaba. Pues claro, es que la palabra dice en Reyes y luego en Crónicas, es que Satanás incitó a David a hacer un censo. Y en el otro dice, es que Dios incitó, es que en el fondo el que manda es Dios, use a quien use un ángel, un arcángel, al que use, el que manda es Dios. ¿Quién va a poner a hablar bobadas? ¿Y qué importa, hermano? Lo que importa aquí, hermano, es que es una guerra donde Dios respeta todos los artículos de guerra hechos por Él mismo. O sea, Dios no quebranta su justicia por amor. Ay, no es que Dios no quebranta su justicia por amor. Al mismo nivel es de justo que de amoroso. Y Satanás acusa, a no ser que entre la sangre de Jesús a mediar allí. Amén. Pues Satanás acusa, si los perdonas a ellos, me perdonas a mí, entra la sangre de Jesús y 21 días, ¿por qué? Yo no lo sé, tal vez se necesitaba más quebrantamiento de Daniel y Satanás lo acusaba ya y no puedes detener, ¿cierto? Tú mismo eres justo, no puedes detener tal cosa. Eso Dios sabe. Y se ha venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo comprado por la sangre de Jesús. No somos el olivo original, pero fuimos injertados al olivo original, que era el pueblo de Israel. Esta visión que se le da a Daniel terminará con los judíos. Lo leemos en la Biblia y al final se les puso un sello, 144,000 judíos. Pero en el lapso de todo lo que ocurre está la iglesia injertada al pueblo de Dios, a donde no te dijeron que eras la elegida, te dijeron que no eras pueblo, fuiste llamada la amada, ¿no? Señor nos compró por el precio de su sangre y nos injertó al olivo original. Esta palabra es para el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. He venido para saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Esto para cuándo será?
¿Quién sabe, no? Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. No poder hablar. ¿Qué sentía Daniel? Tristeza, ganas de llorar, emoción, gozo. Que lo ha dejado allí paralizado, ¿no? Sé la palabra, pero aquí uno con semejanza, hijo de hombre, tocó mis labios. Él ha hablado de un ser que se le ha aparecido y nombra como el Apocalipsis al Señor Jesús. Y luego habla de uno que le ha revelado, eres muy amado, tal vez es un ángel, y luego vuelve a tocarlo, es el Señor Jesús, uno con apariencia de hombre, dice. Y después me tocó, pues aquí uno con semejanza habla como de otro, ahí en esa intervención hay dos. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Cuando uno hace ayuno de varios días, de 3 días, al segundo o tercer día le duelen los músculos, le duele todo. Pero luego pasa y ya no le duele nada. Pero esos dolores es porque es la lucha entre el espíritu y la carne. La carne no heredará el reino de Dios. Y ahí había una lucha espiritual que ya Daniel no podía estar en esa carne, o sea, la carne no aguanta. Y por eso seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La carne no heredará al cielo. Iremos en espíritu para aguantar ese voltaje. Es la palabra así, ¿no? Dice, yo no tenía fuerza, me faltó la fuerza y me quedé sin aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, ¿puedes creer las palabras anheladas por nuestro corazón? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, muy amado. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. ¿Cuál señal es que el Señor nos dijo que tendríamos una paz que sobrepasa el entendimiento? Solo Él la puede dar. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y Él me dijo, ¿qué palabra usa Daniel? Señor, ¿no? Mi Señor. Jesús es el Señor. A su nombre, gloria. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y a terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y la batalla hasta ahora, hermano en Cristo, está en su furor máximo. Habrá un Armagedón y pelearán, ¿cuál no? Imaginan, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, la sangre de Jesús cubre. Pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Si hay muchos demonios caídos, mucha gente endemoniada en contra de la palabra de Dios, deseosa de que no se cumpla lo que es, pero porque ya ni siquiera son humanos, sino son demonios. Jesús está a la puerta. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana, tan preciosa y linda, Señor, el precioso libro de Daniel. Tú no tienes que hacer esto y tú lo haces, Señor. Nos despiertas el limpio entendimiento para desear, Señor. Solo nos has puesto un deseo grande, escudriñar las Escrituras, declamar, porque antes que tú vuelvas pudiéramos ser útiles con sueños, visiones, con entendimiento de la palabra en verdad, Señor Santo, con inteligencia, con verdad, como dice acá. Destruye la obra infructuosa de la oscuridad, que cada hermano que oye la palabra en el audio, los que están aquí, pongamos por obra esta palabra, que diga el débil, fuerte soy, que diga el débil, fuerte soy. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén.